Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 4. Hoy es lunes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que estamos desarrollando es representación de datos. Los objetivos de la clase son los siguientes: explicar los tópicos del proyecto final, dar a conocer los materiales que utilizaremos en el laboratorio 1, realizar cálculos de transferencia y almacenamiento de datos. Ahora voy a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien. Entonces, jóvenes, continuaremos haciendo un recordatorio, no repaso, un recordatorio. ¿Qué es lo que hemos aprendido la semana anterior? La semana anterior, jóvenes, nos quedamos en que ya empezamos a comprender el funcionamiento de la máquina de von Neumann o de acuerdo a su arquitectura. Era un simulador que se les ha provisto y obviamente la idea es de que ustedes sí o sí tengan que hacer correr su algoritmo, aunque a veces digamos uno lo ve medio que es un poquito medio larguito el proceso, pero es necesario para que usted entienda cómo es que funciona una computadora internamente. Caso contrario, es un poco difícil, jóvenes, querer entender la programación Assembler si yo no entiendo la lógica de funcionamiento, cómo es que se comunican los diferentes sistemas. Básicamente la arquitectura von Neumann indica lo siguiente, que debería haber sistemas de entrada y salida y debería haber una memoria principal donde se cargan los programas y los datos y la unidad central de proceso constituido por la unidad aritmética lógica, la unidad de control y los registros. Paralelo a estos jóvenes es de que hubo una propuesta de lo que es la arquitectura de Harvard. La arquitectura de Harvard plantea lo siguiente, que haya una unidad central de proceso, haya una memoria para cargar las instrucciones y otra memoria para cargar los datos. Entonces, para poderse comunicar la unidad central de proceso, utiliza tres buses. Uno de ellos se llama bus de control, el otro se llama bus de direcciones de instrucciones y el otro bus de instrucciones cuando se comunica con la memoria de instrucciones. Cuando se comunica con la memoria de datos, hay también un bus de control, un bus de direcciones de datos, un bus de datos. ¿Qué es lo que hace el bus de control? El bus de control generalmente permite, digamos, mandar señales de permiso de lectura o de negación de permiso para poder realizar algún tipo de lectura o cambios en la memoria. El bus de instrucciones y de datos permite, digamos, ubicarse en la instrucción o el dato que se desea leer, en la dirección. Y el bus de instrucciones simplemente lee o transfiere el contenido de esa palabra que está apuntando el bus de direcciones. Bien, entonces, jóvenes, continuaremos ahora. Sabiendo eso, también, jóvenes, debemos saber de que ahora vamos a ver la parte de lo que es ya la representación de datos. Y vamos a empezar recordando lo que son las unidades medidas, la equivalencia entre unidades medidas, la unidad mínima de asignación de espacio en disco, unidad mínima de asignación de la CPU a un proceso, tiempo de lectura, escritura y transmisión de datos. Eso es lo que tenemos que aprender hoy día. Así que empezaremos, jóvenes. Como decimos, manos a la obra, jóvenes, de una vez. Buenas noches, Inge. Disculpe que lo corte. Hay un compañero que desea entrar, dice, ¿Sí? si lo puede aceptar. No hay uno, hay varios, le cuento. Mu- Ya, Muchas gracias, Inge. lo que pasa es que a veces no estoy más concentrado en este asunto y no, no veo lo otro, ¿sí? Ah, disculpa. Ya. Entonces, jóvenes, ahora vamos a continuar. ¿Qué dice ahora? Dice que vamos a hablar sobre la unidad de medida. Cuando hablamos, jóvenes, de la unidad de medida,
necesariamente estamos hablando de un estándar, ¿sí? Y este estándar es la que se encarga de determinar, jóvenes, cómo se va a manejar, cómo se va a comprender cierta magnitud física. Estos estándares o unidades de medida se definen ya sea por convención, porque hay varias personas que se ponen de acuerdo, o porque se cumple una determinada ley. En este caso, jóvenes, cuando yo estoy empezando a comprender cómo voy a manipular las unidades de medida en torno al manejo de la información, me topo que hay una unidad de medida básica. A esa unidad de medida básica le llamamos bits. Si yo voy agrupando de un bit con otro bit, voy formando algunos tipos o algunos unidades, como por ejemplo el nible. 4 bits es el nible. Si yo agrupo 8 bits, voy a tener un byte. Y así sucesivamente puedo agrupar 16 bits, 32 bits, 64 bits. Fíjense que todos tienen como base el número 2 elevado a un determinado exponente, jóvenes. Apaguen su micrófono, por favor. Alguien está con el micrófono abierto. Bien, entonces continuaremos, jóvenes, continuaremos. Entonces, una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón o de una composición de otras unidades definidas, dice previamente. Ahora, todas las unidades de medida, jóvenes, expresan una cantidad de escalar. Y eso es justamente lo que vamos ahora a ver. Fíjense, jóvenes, que si yo voy agrupando cierta cantidad de bits, voy a ir generando, digamos, ¿no?, una unidad de medida. Por ejemplo, si agrupo 8 bits, voy a tener un byte. Si agrupo 1024 bytes, voy a tener un kilobyte. Si agrupo 1024 kilobytes, voy a tener un megabyte. Y si agrupo 1024 megabytes, voy a tener un gigabyte. Y así sucesivamente, a manera que voy agrupando de 1024 en 1024, voy a tener, por ejemplo, una unidad de medida próxima. Sí, una unidad de medida de la información. La unidad de medida de la información más grande, si vale el término, es el yottabyte. Así que por el momento los servidores de datos, jóvenes, están alrededor de los petabytes. No he escuchado todavía que alguno de ellos haya llegado a alcanzar un exabyte de tamaño, por lo menos, pero podremos investigar y ver de qué tamaño, digamos, ¿no?, son los servidores de datos de Amazon o algún otro servidor nuevo que estén construyendo. ¿Qué más, jóvenes? Decirles, jóvenes, las unidades de medida más comunes que nosotros manejamos son el kilobyte cuando manejo archivos de texto, el megabyte cuando manejo archivos de documentos, presentaciones, el gigabyte, jóvenes, cuando manejo, por ejemplo, películas, ¿sí? Películas, y obviamente el terabyte cuando empiezo yo a tasar la cantidad de información que está en mi equipo. Entonces es muy normal hablar de esto. Entonces vamos a hacer algunas pequeñas prácticas. Ustedes me van a ayudar también. La siguiente práctica que vamos a hacer se llama analizar el tamaño de los archivos. Y obviamente para realizar esta tarea tenemos que hacer lo siguiente, ¿sí? Primeramente, ¿qué debo hacer? Debo agarrar y hacer un clic derecho y debo crear un archivo texto, un documento de texto. Miren, creo el documento de texto y le voy a colocar simplemente apuntes de la clase, ¿sí? Apunte de la clase. En ese momento, en el momento que pulsé enter, el archivo se ha grabado en el disco duro. Ahora que voy a pulsar enter, el archivo es abierto por el sistema operativo. Si yo visualizo este contenido,
el contenido del archivo, puedo ver lo siguiente, jóvenes. Miren, a ver, veamos por aquí. Veo que su tamaño, jóvenes, del archivo es de 0 kilobytes. Miren, puede verlo, 0 kilobytes. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene ni un kilobyte de tamaño, 0 kilobytes. Dice, no tiene nada. En el momento que yo escriba una letrita y guarde, en ese momento automáticamente va a asignarse un tamaño estándar, un tamaño predeterminado a ese archivo. Mire, y me dice que ahora tiene 1 kilobyte, pero usted dice, ¿por qué tiene 1 kilobyte si apenas he puesto una letra? Porque es el tamaño mínimo de asignación del tamaño de un archivo. Entonces, a manera que yo escriba un contenido texto, no importa cualquier contenido texto, esto va a empezar a crecer, jóvenes. Va a empezar a crecer, ¿sí? Y miren, fíjense, ahorita vamos a pulsar, vamos a dejar de escribir y vamos a ver, vamos a guardar y vamos a ver qué tamaño tiene esto. Seguramente tiene que tener unos 2 kilobytes o algo así. Veamos, o tal vez sigue en 1 kilobyte. Actualizaremos. Dice que sigue todavía con 1 kilobyte. Mire, no ha sobrepasado de los 1024 bytes. O sea, significa si tiene 1 kilobyte, ¿sí? Para tener 1 kilobyte significa que todavía tiene menos de 1024 bytes. ¿Correcto? Por eso significa. Voy a escribir un poquito más vamos a escribir. Vamos a ver si en algún momento sobrepasamos esa cantidad. Veamos, guardamos y vamos a ver si sigue todavía con 1 kilobyte, ¿sí? Todo indica de que sigue todavía con 1 kilobyte. Vamos, sigamos escribiendo todavía, o sea que todavía hay menos de 1020, Ingeniero, mejor 1024 copie y pegue el texto. ¿Eh? Mejor copie y pegue el texto. Es más rápido. Correcto. El texto, digamos, no pesa tanto como las imágenes y todo. Seguramente ahorita va a empezar a subir, ¿sí? A ver, vamos a ver. Apunte la clase. Qué raro. Todavía seguimos. Seguimos todavía. Por algún motivo todavía no hemos logrado, ¿no? A ver, grabaré de vuelta. En algún momento tiene que llegar esto a convertirse en 2 kilobytes, ¿sí? Muy rara vez me pasa esto, pero bueno, como siempre hay que tener la paciencia del mundo para poder hacer. Por algún momento, por algún motivo, jóvenes, sigue manteniéndose en 1 kilobyte apuntes de la clase. Miren, vamos a traer por aquí, es el mismo archivo, ¿no? Y seguimos llenando datos y obviamente en algún momento debería haber llegado ya a los 2 kilobytes por la cantidad de información que lo hemos pasado. Mire, recién entonces ya está ocupando 2 sectores, se dice. ¿Por qué? Porque ha logrado llegar a tener 2 kilobytes de tamaño. Y obviamente si copio todo esto, control E, control C y control fin, me voy al final, pulso enter, pego, probablemente alcance los 4 kilobytes. Veamos si es cierto. Guardaremos, a ver, mire, no, 3 kilobytes. Entonces significa que este archivo va a ocupar 3 sectores en el disco duro, o está ocupando 3 sectores en el disco duro. Y eso lo vamos a aprender un poquito más después. Entonces ya hemos logrado, digamos, hacer esa práctica. Así que me sugiero de que lo hagan ahorita. Les doy tiempo para que puedan hacer esa práctica, jóvenes. ¿Aló? ¿Qué dicen? Positivo y abren lo hacemos. Bien, en vista entonces yo continúo, si me dicen de que lo van a hacer después. Otra unidad de medida que es muy común cuando yo estoy empezando a conocer los dispositivos, su funcionamiento, en este caso los procesadores, los microcontroladores, es la unidad de medida del procesamiento de la información. Y la unidad de medida de procesamiento de la información, en este caso mide la velocidad, o es medido por la velocidad de procesamiento, que utiliza una unidad de medida llamado Hertz. Por ejemplo, cuando yo veo un procesador y dice que tiene 3,6 GHz, significa que equivalen a 3,6 mil millones de ciclos por segundo. O sea, en un segundo este procesador oscila a razón de
3.6 mil millones de ciclos por segundo. A continuación, jóvenes, vamos a ver algunas unidades de medida de procesamiento de la información. Por ejemplo, el megahercio, el gigahercio, que son muy comunes, jóvenes. El kilohercio anteriormente sí, pero ahora ya no, ya. La unidad básica de esto es un hercio. ¿Por qué? Porque es un ciclo de reloj por un segundo. Lo más común es tener megahercio y gigahercio. Megahercio para los microcontroladores, gigahercio para los microprocesadores. Así que voy bajando y vamos a ver ahora dónde podemos ver esto de megahercio y gigahercio. Sencillo. Veamos primero los megahercios. Los megahercios, jóvenes, lo vamos a ver en nuestra biblioteca de contenidos que tenemos de la materia. Y aquí en la biblioteca de contenidos tengo algo que dice así, microcontrolador. Miren, microcontrolador. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, jóvenes? ¿Escucho? ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya, una consulta. Como ya usted sabe, una máquina normalmente funciona un procesador funciona por núcleo, ¿no ve? Antes era un solo núcleo, después pasando el tiempo eran 2 núcleos, 4 núcleos. Los servidores, los Xeon, normalmente los Intel, hija, vaya un ratito. Los Intel utilizan 12 núcleos. En el caso, digamos, de 2.4 GHz, basado en 12 núcleos, significa que son como 12 procesadores de la misma capacidad de 2.4 GHz. Sí, generalmente lo que hacen es lo siguiente. Le explico con calmita. Por ejemplo, si tiene 4 núcleos, los 4 procesadores corren a esa velocidad. Si es 2.4 GHz, cada uno corre a 2.4. Pero hay un detalle interesante. Cuando yo veo un procesador, debo ver cuántos procesadores físicos tiene. Si tiene 2 procesadores, si tiene 4 procesadores físicos, lo que pasa es que cuando tiene 4 procesadores físicos, virtualizan y con eso logran tener 8 procesadores. Como 8 procesadores. De ahí viene el nombre de que con 4 núcleos crean lo que es el Core i7, ¿no? El Core i9 y así sucesivamente por la virtualización que realizan. Ahora, ¿cómo yo sé eso? Ahorita vamos a hacer una práctica para saber ese detalle. Primero veamos esta parte. He respondido Juan Diego a su consulta. Ya, pero de todos modos, ya, perfecto. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Sé de que no, tal vez no ha sido muy claro la explicación, pero ahorita lo chequeamos. Primero hagamos esta práctica, bueno, yo voy a hacer, pero si ustedes pueden, entran a la biblioteca, como lo he dicho, y ahí están los materiales. Entonces voy a agarrar cualquiera de estos, ¿sí? No interesa cuál, porque lo que yo hago es abrir el datasheet para empezar a comprender los microcontroladores. Este es un PIC, dice, ¿no? El 12F508. Este es su datasheet. De entrada me está diciendo que hay de 8 y 14 pines. Me dice que es de 8 bits, o sea, 2 elevado a la 8. Esa es la cantidad o sea, de la cantidad, digamos, ¿no? De ancho de palabra que tuviera. Tiene una flash controller. Veamos un poquito más por aquí. Voy a seguir revisando. Le cuento que he abierto así porque simplemente quise abrir ese porque de esa manera es como uno va aprendiendo. Entonces voy bajando, buscando información que me sirva para poder comprender el funcionamiento, las características de ese microcontrolador. Me dice que es un microcontrolador RISC. Entonces su arquitectura es RISC. Significa se adecua a la arquitectura de Harvard. Segundo lugar, me dice que sus instrucciones son pequeñas, o sea, no son muy complejas. Bien, ¿qué más me está diciendo aquí? Me está diciendo de que el ancho de sus instrucciones, la cantidad de bits que tiene cada instrucción es de 12 bits. O sea, sus instrucciones tienen 12 bits de longitud de palabra. ¿Qué más me está diciendo, jóvenes? Voy bajando para acá. El acceso
a la dirección de datos, ¿sí? Es de 8 bits, me está diciendo. Perfecto. ¿Qué más me dice? Me dice que este dispositivo funciona con 20 MHz, con un reloj de 20 MHz. Mire, ¿sí? Y también sus instrucciones, jóvenes, se ejecutan en 200 nanosegundos por ciclo. Bien, y el DC dice ahora de entrada 4 MHz de entrada, dice el clock de input, cuando generalmente yo creo que voy a tener que ya sea grabado o ya sea ingreso de datos, ¿sí? Y el DC, jóvenes, de instrucción de ciclo es de 1000 nanosegundos, dice. Entonces, más adelante vamos a ver que hay un término llamado clock ticks y el otro se llama quantum, para poder ver cuántos clock ticks tienen quantum o cuánto es el tiempo que le da el procesador para que ejecute un proceso, su código. Y fíjese que aquí podemos ver diferentes tipos de velocidades para cada uno de los modelos de esta serie. Hay del tipo CMOS, que es otro, y así sucesivamente, pero ya hemos visto lo que queríamos ver. Este es el PDIP o el chip. En una de sus presentaciones, otra de sus presentaciones, miren, tiene varias presentaciones este chip, este microcontrolador. Ahora vamos a ver este otro elemento, lo que le había dicho anteriormente. ¿Cómo yo sé las características de un equipo? Una de las maneras más fáciles es de hacer un clic derecho, entre las propiedades y me dice que mi procesador es de 2 GHz por núcleo. Me dice además de eso, jóvenes, que es un Core i7. Hasta ahí ya voy medio que le voy agarrando el hilo. Pero hay algo interesante donde dice administrador de dispositivo. Mira aquí al frente, administrador de dispositivo. Cuando ingreso allí me muestra una ventana. Y en esta ventana es donde yo voy a responder a la consulta que nos ha hecho nuestro compañero. ¿Cómo yo sé si es cada núcleo o es un núcleo y todo? Mire, fíjese, dice que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores. 8 cores. Pero mi máquina tiene 4 procesadores. Mire, y cada uno de ellos es 2.3 GHz. Cada uno de ellos 2.3 GHz. Ahora yo puedo hacer lo siguiente, entrar aquí y colocar msconfig. A ver, vamos a ver, msconfig. Y al hacer clic en msconfig, por ejemplo, jóvenes, yo puedo ver lo siguiente. Entrar a la parte de arranque, opciones avanzadas, y aquí me dice cuántos procesadores tengo también. Mire, 8 procesadores. Pero mi computadora tiene 4 núcleos. Entonces, ¿de dónde salen los otros 4? Lo virtualiza. ¿Están de acuerdo? Lo virtualiza. No es que tiene 8 físicos, tiene 4 y los otros 4 lo virtualiza de alguna manera. Ahora sí hemos respondido a su consulta, compañero, estimado Juan Diego. Ahora, ¿dónde más yo puedo saber eso? Cuando leo el datasheet de cada microprocesador que compro. Ahí me va a decir cuántos físicos hay y cuántos logra virtualizar, cuántos logra, digamos, acelerar, ¿no? Utilizando alguna estrategia como si no me equivoco, bueno, tiene una técnica de aceleramiento. ¿Cómo se llama? Bootstrap. Bootstrap creo que se llama. Bueno, la cosa es que se acelera los ciclos de reloj del procesador. Generalmente hacen ese cambio cuando van a tener una PC gamer. Modifican, digamos, ¿no? Los ciclos de reloj del procesador. Bien. Entonces, jóvenes, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a hacer lo siguiente. Va a ingresar aquí donde dice el administrador de dispositivos de su computadora. Va a venir aquí abajo y le va a sacar una captura con Windows Shift S
Solamente esta partecita del procesador nos interesa. Con esto vamos a ver cuántos del procesador. Mire, así. Nada más ese pedacito lo va a capturar. No necesitamos más información. Entonces agarra y va a publicar. Entonces va a colocar así, control V y coloca el nombre. Weimar, por ejemplo, su nombre simplemente para que sepamos cómo está constituido cada uno de sus equipos o su equipo, cómo está constituido. Vamos, jóvenes, vamos haciendo esa práctica. Vamos publicando. Vamos, jóvenes, publicando, estoy esperando. Estamos ahí, ingeniero. Ya, vamos. ¿O no saben cómo hacer la captura de pantalla? Pregunto. ¿Alguien no sabe cómo capturar la pantalla? Ya, muy bien. Entonces empezaré a leer. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tiene no me dice el nombre, pero Javierizo, dice, ¿no? Tiene, por ejemplo, su procesador tiene 3,6 GHz. Es muy similar al mío, ¿no? Pero ahora, de él dice que es un Core i3. Mire, lo que significa, jóvenes, que más que seguro que tiene solamente 2 núcleos de procesamiento, pero está virtualizado. Está virtualizado. Aquí tenemos de Carlos Rodríguez Mestre, que tiene solamente, dice, ¿no? Un procesador, ¿sí? Y desde 1.9 debe ser muy lentito porque es Celeron. Mire, es Celeron. Pero bueno, solamente él sabe si está rápido o no está rápido, pero eso es lo que me dice, ¿no? Que no es un procesador muy veloz. Porque esto vuela como un i9. ¿Eh? Esto vuela como un i9, dije. Ya. Sigamos, tenemos aquí de Daniel Canedo. Mire, este procesador parece nomás bastante interesante, aunque no me dice de cuánto megahertz es, ¿sí? Solamente me da el modelo, cuál será los megahertz que tiene de velocidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ver las propiedades del equipo y tiene que venir por aquí, hace un clic derecho y le va a salir aquí la velocidad del procesador, jóvenes, ¿sí? Entonces, pero nuestro objetivo en esta práctica es ver cuántos núcleos tiene de procesamiento y qué velocidad tiene. Vamos viendo otro más. Tenemos aquí de Alejandro Alpire y dice que tiene un AMD. Tampoco no me da, pero hay algo interesante. Este es un procesador APU. ¿Qué significa? Que además de eso tiene su tarjeta de video integrado, que es un R2, dice AMD Radeon R2, dice gráfico. Bien, y aquí tenemos un Pentium Dual Core. Es un poquito antiguito, pero es de 2.7 GHz. Es nomás bastante rapidito, pero es un Pentium, dice Dual Core. Entonces lo más probable, digamos, ¿no? En estos Dual Core, jóvenes, generalmente tienen 2 núcleos de procesamiento, porque en ese entonces, cuando han creado, todavía no estaban implementando técnicas de virtualización de procesadores. Aquí tenemos un Core i5 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos de procesamiento. Mire, entonces 4, más que seguro que tiene 4, le cuento. Difícilmente ponen esa cantidad. Aquí tenemos otro, uno de 3.0 GHz, un Pentium, pero este debe ser muy rápido nomás porque se ve de que tiene algunas características interesantes, por ejemplo el caso del CPU. Bien. Bueno, jóvenes, entonces con esto ya hemos repasado lo que nos han enviado nuestros compañeros para poder comprender, digamos, ¿no? Cómo están, digamos, estructurados, digamos, ¿no?
o cómo están organizados los procesadores cuando yo lo veo a primera vista y ya empiezo a sacar una conclusión. Pero, usted aquí tiene, jóvenes, los datasheets de los procesadores, Core i7, ¿no? Mira, aquí tengo otro procesador. Lo único que tiene que hacer es esto, jóvenes. No tiene que tener flojera. Tiene que abrirlo y ponerse a revisar. No tiene otra opción, porque hay a veces, jóvenes, que nosotros queremos, digamos, que nos lo pongan en lugarcito, ¿no? Donde se encuentra, pero le cuento, mire, este tiene 96 páginas, habría que revisar en las 96 páginas dónde es que tiene esa información. A lo mucho aquí me dice que es de 3.2 GHz, en algunos de los modelos, el otro dice 3.06 GHz, debe ser alguno de los modelos. Me da aquí algunos datos, tendría que leer un poquito más por aquí, a ver, vamos a ver qué de interés. Aquí tenemos la tecnología Turbo Boost, que es lo que la acelera, por ejemplo, es como un turbo, como lo que tienen los vehículos. 8 megabytes de caché, a ver, veamos algo interesante por aquí, veamos. Soporta memoria DDR3, dice, ¿no? De 800 y 1066 MHz, lo que significa que cuando yo tengo que comprar una memoria, lo ideal es que compre de 1066 y no de 800. Entonces, no siempre importa la cantidad de memoria que tengo, sino la frecuencia con la que está trabajando, porque en realidad esa es la velocidad. ¿Qué más puedo saber de aquí? A ver, vamos a ver, pasemos más abajo. No veo mucha información por aquí. Bajaremos un poquito más. Core i7 desktop, corre, a ver, vamos a ver, algo más. Mire, tiene 3 canales, dice, ¿no? Para comunicarse con la memoria. Su socket es LGA 1366. Hay varios tipos de socket, jóvenes, pero uno rápidamente se acomoda cuando uno ya va a comprar ese rato, ¿sí? Uno tiene, sí o sí tiene que averiguar porque continuamente están saliendo nuevos modelos. Los que están muy al tanto, jóvenes, de los diferentes modelos que salen de procesadores, de tarjeta madre y la compatibilidad entre ellos son los vendedores, jóvenes, más que los técnicos a veces, jóvenes, porque los vendedores directamente tratan con el proveedor y ellos le dan las características comerciales para que ya nomás conviertan esa mercadería, jóvenes, en dinero. Entonces, mire, yo sí o sí tengo que leer bastante, como puede ver, revisar bastante este material para poder sacar información de valor, ¿sí? Mire, tengo que revisar necesariamente. Aunque este material solamente tiene 96 páginas, algunos de los materiales, si no me equivoco, que tenemos tiene 1000 y tantos, porque aparte de eso me da información de cómo yo puedo personalizar el funcionamiento del microprocesador. Bien, mira, aquí estamos con algunos valores de funcionamiento. Bien, lo dejaremos ahí nomás, jóvenes, porque mira, esto está para largo, no querer saber más datos, pero me muero por ver unos detallitos más, porque como le había dicho, tengo algunas páginas que son un poco grandecitas, este tiene 200 y tantas páginas, y de la misma manera, si usted va bajando, se va a encontrar en algún momento con información, digamos, ¿no? Del procesador, a qué velocidad funciona, ¿sí? Con qué tipo de, qué características tiene. Veamos por aquí, PCH. Bueno. Este trabaja con USB 2.0 nomás, dice. Es antiguita este de aquí. Bien, sigamos a ver. Ya, no encuentro información más que podamos ahorita interpretarlo, joven. Bien,
Entonces, estos materiales ya están publicados en la biblioteca. Así que simplemente usted tiene que acceder y empezar a revisar los jóvenes. Continuaremos. Entonces, uno de los términos jóvenes que manejamos cuando estamos hablando sobre velocidad, tasa de transferencia, datos y operaciones por segundo es la palabra tasa. Entonces, cuando hablamos de tasa, estamos hablando de la cantidad de bits o el número de bits que se transmiten por una unidad de tiempo, por un determinado canal de transmisión o una línea, un conducto, un camino, le llaman otros. Entonces, ¿cuánto se transmite por cierta cantidad de tiempo? Y la tasa de transferencia dice que es la unidad de medida que establece la cantidad de bits que se transmiten a través de un determinado medio de comunicación. Por lo tanto, jóvenes, que la tasa de transferencia es muy utilizado para poder medir cuánto de datos se está transmitiendo por una unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo generalmente, jóvenes, es el segundo. Entonces, ¿cuánto de datos, qué cantidad de bits se están transmitiendo por segundo? Luego tenemos lo que son las operaciones por segundo, también muy conocido como IOPS. ¿Por qué? Porque significa Input, Output, Per Second, ¿no? Entonces, entrada, salida por segundo. Esto indica el número de operaciones internas que es capaz de realizar el dispositivo de almacenamiento, dice, ¿no? Ya sea un disco duro o un SD, cuando está trabajando. Entonces, ¿cuántas operaciones realiza internamente antes de realizar una determinada tarea? Y obviamente esto tiene que ver mucho, jóvenes, con su estructura interna, con su arquitectura interna. Ahora vamos a mostrarle algunas de las ranuras con sus respectivos nombres para poder ir identificando, jóvenes, aquellas ranuras cuando nos toque la práctica. Entonces, hay muchas ranuras y yo no tengo ahorita tarjeta madre tan antiguas tampoco, pero de las que son las más importantes, las más relevantes, jóvenes, siempre voy a encontrar casi por los modelos actuales, son PCI Express. En algunos antiguitos voy a encontrar AGP, pero bien antiguitos, ¿estamos de acuerdo? Así que eso casi siempre van a estar. También el ID. Así que vamos a ver ese detalle. Vamos a ver, voy a abrir. Un momentito. Un ratito, a ver, vamos a ver si está aquí. Nada. A ver, ¿dónde los tengo entonces? Puede ser por aquí. Aquí. Puede ser que esté aquí. Mindboard. Aquí está. Más que seguro que está aquí. Ah, y aquí había tenido más todavía. Mire. Más Mindboard. Mire. Pero me interesa esta de aquí. Esta me interesa. Entonces, mire, fíjese. Aquí yo puedo ver lo siguiente. Veo una fotografía de una tarjeta madre. Identifiquemos algunos de las interfaces. Por ejemplo, este de aquí, jóvenes, es el PCI. Aquí se conecta las tarjetas de red, de sonido, las tarjetas modem, las tarjetas de, a ver, las extensiones o expansiones para USB, para RS-232. Tiene también un pequeño PCI. Y aquí tiene una tarjeta AGP para el video. Mire. Y además de eso, jóvenes, esta tarjeta tiene también un ID para los discos duros antiguos. Y tiene aquí otro ID. Entonces, normalmente este de color azulito es el que ocupamos para el disco duro. Y los de color negro
introducíamos los CDs. Aquí conectamos los CDs o CDs y aquí el disco duro, el hard disk. ¿Qué más podemos ver rápidamente entre las ranuras? Nos interesa ahorita las ranuras, por si acaso. Tenemos las ranuras o los slots, que le llaman también, para de la memoria RAM. Mira, ahí está. Como le he dicho, esta tarjeta madre es un poco antiguita. Espero no equivocarme. Ah, aquí había tenido los SATA también. Mire, no es tan antiguita entonces. Mire, ahí están los SATA. De color negrito porque le cuento que al inicio no le colocaban colores muy característicos. Mire, de apenas lo identifiqué. Pensaba que era algún otro componente electrónico. Bien, sigamos jóvenes. Bueno, por si acaso, para los que recién están viéndolo, aquí es donde se coloca el microprocesador. Avancemos a la siguiente. Sigamos identificando aquí qué es lo que podemos visualizar. Fíjense que este modelo ya está un poquito más novedoso. ¿Por qué? Porque ya no tiene muchos PCI en primer lugar. Tiene ya un PCI Express, si no me equivoco, ¿sí? Y un mini PCI Express también, chiquitito. Además de eso, jóvenes, tiene un DIM, o perdón, un ID. Mira, aquí está el ID para conectar los CDs. Aquí tiene para conectar el disco duro. Pero en esta versión, como ya es un poquito más novedosa, si vale el término, ya me está mostrando ya con colores característicos las interfaces de conectividad para discos duros SATA. En esta parte podemos visualizar, jóvenes, los slots, ¿no?, para colocar las memorias. Y dice que soporta dual channel. O sea que si yo coloco dos memorias de, por ejemplo, de 16, bueno, esta aguantará pues de 4 megabytes, entonces inmediatamente, de 4 gigabytes, digamos, inmediatamente me lo coloca como si fuera 8 juntos, funcionarían como si fuera uno solo. Por ello llaman dual channel y es un DDR2 de 800. El modelo de la tarjeta madre la marca es un Astro modelo G965M-S. Entonces, si quiero saber más, tengo que leer, jóvenes, sus características en el datasheet de la tarjeta madre. O tengo que buscar con este modelo para poder saber mucho más de la tarjeta madre. Sigamos avanzando un poquito más. Aquí tenemos otro modelo. Miren, a ver, vamos a buscar otro modelo más. Este de aquí me gusta mucho porque aparte de eso corrobora los nombres de la que estamos hablando. Mire, fíjese que aquí tenemos los de RAM, los memory slot. Mire, 2X, dice, ¿no? Porque tiene dos ranuras. En esta parte el ID connector, ¿no? Tanto para el CD, por aquí está el para el CD, y por aquí está para el disco duro. Además de eso, por aquí está el slot para la CPU. Ahí es donde conectamos la CPU. También tenemos los PCI slot. Mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Es muy bueno. Aquí también tiene la AGP slot para el video, para la tarjeta de video. Y bueno, con eso, jóvenes, ya estamos volviéndonos expertos ya de a poco en conocer el hardware de computadora. Aquí vemos otro y si yo lo amplío rápidamente voy a poder saber, jóvenes, qué cosas tiene. Mire, este es un dual core CPU, o sea que tiene dos cores. O sea, cuando yo coloco un procesador soporta dual core, esta placa madre. Eso me está diciendo. Y trabaja con SATA 2, o sea, ya no es SATA 1, sino SATA 2. Fíjese, bien, sigamos avanzando. Híjole, un ratito se me fue mucho. A ver, veamos algo más interesante. Fíjese, esta organización de aquí es un poquito distinta ya. No es como la otra. Mire, aquí están los SATAs. Aquí está un ID. Mire, aquí está un ID. Solamente tiene un PCI.
un PCI Express. Mire, es muy sencilla esta tarjeta madre y tiene dos ranuras para memoria. Es extremadamente sencilla esta tarjeta madre, por lo que estamos viendo. Se quema este puerto y yo ya no tengo cómo agregarle una tarjeta más. Aquí tengo otra tarjeta madre, miren. Veamos, otra tarjeta madre. Creo que los modelos sí son ya muy similares, ¿sí? Otra tarjeta madre. Hoy en día ya hay otra tarjeta madre más interesante, más buenangas, con más cosas más interesantes, jóvenes, hoy en día. Y cada día va a aparecer tarjetas madre más complejas. Y aquí veo una ya más poderosa, mire. Este de aquí, jóvenes, por ejemplo, me soporta dos tarjetas de video. Mire, una tarjeta de video acá, otra tarjeta de video aquí. Tiene 4 slots para memoria. Cuando coloco, tengo que colocar en los rojos para que genere el dual channel. Mire, el dual channel. O caso contrario, tengo que colocarlo en los dos negros, negro con negro, para lograr ese efecto. Trabaja con USB 3.0 y con USB 2.0. Dice que tiene 6 3.0. Esta tarjeta madre es poderosísima, jóvenes. Poderosísima esta tarjeta madre. Aquí está el chipset. Aquí están los 8 SATA. Mire, imagínense, 8 SATA de 6 gigabits por segundo. Imagínense esa. Es un Stream Engine GG más 3, dice. Blackwick Choice, dice. 10K. ¿Qué significa este 10K? Me parece súper esta información que estamos viendo ahorita, joven. Este 10K significa que aguanta 10.000 horas de funcionamiento sin necesidad que se apague. 10.000 horas, jóvenes. Y si yo agarro mi calculadora, en este momento, agarro la calculadora y coloco así, 10.000, 1, 2, 3, y divido entre 24, ¿cuánto me da? Significa que esta máquina puede estar funcionando sin problema por más de un año y medio, colóquele, sin apagarse. Es interesante, jóvenes, pero obviamente no le puedo colocar en ambientes, digamos, que no estén refrigerados todo, porque si no ahí sí que lo mata el equipo, ¿sí? Lo mata el equipo. Entonces son equipos, es una tarjeta madre poderosa, pero que al mismo tiempo requiere, digamos, de mucho cuidado. Y así pueden ver, miren que tenemos aquí varias tarjetas madres con más detalles. Y usted dice, ¿dónde están estos materiales? Es la pregunta que siempre me dicen a veces, ¿y dónde están esos materiales que usted nos muestra, los recortes? La mayoría de estos materiales, jóvenes, se sacan de aquí. Aquí dice, mantenimiento de equipos de cómputo básico. Si usted revisa este material, le va a mostrar paso a paso mucho de eso que le he explicado. Memorias, fallas, y sigo bajando. Más componentes. Inge, una consulta. ¿Qué debería tener? ¿Qué debería tener? Le cuento, Inge, Disculpe. vengo queriendo abrir mi campo virtual ¿Ya? y hasta ahorita no me lo abre. No sé si tiene algún problema. Sí, les cuento lo siguiente, por algún motivo estamos muy lentos, por eso justamente no he podido actualizar algunos materiales que quería actualizar. Yo creo que el día miércoles tendré que dar a conocer, pues eso no, allá personalmente voy a subir para decirle de que está muy lento, jóvenes, ¿no? Entonces, por algún motivo deben tener algún detallito, ¿ya? Pero de todos modos, yo les sugiero lo siguiente: envía un email y dígale de que de que no han podido acceder al campo virtual para realizar la actividad porque está muy lento. Entonces, ustedes pueden enviar eso para que los señores vean eso como un informe, ¿no? Y con un motivo, como un caso, para poder ver a qué se debe.
Eh, Continúe, por favor. Entonces le decía de que aquí tenemos estos materiales del manual de mantenimiento. Tiene 4 materiales, le he colocado, si no me equivoco, jóvenes, sobre eso. Uno mejor que otro, uno que hace más hincapié a varias cosas. ¿Sí? Mire cómo se debe desarmar. Estos materiales son muy bonitos, jóvenes. Son muy interesantes. La placa madre, por ejemplo, que estamos hablando ahorita, mire los diferentes elementos que tiene y usted ahora lo tiene que rellenar, dice. Entonces son materiales con los que usted puede aprender también esta parte de lo que es el mantenimiento de computadora. Veamos un material más. El segundo material. Le coloqué 4 porque cada cual se enfoca en algo. Mira, este ya también tiene otro enfoque. Habla del gabinete, los elementos, mire. Y le va mostrando de esta manera los diferentes elementos, componentes, nombres de las diferentes partes. Cuidados que se deben tener, cómo se ve por adentro, cómo se ve por afuera. Y justamente la práctica del día sábado trata de que podamos ver estos dispositivos por adentro. Míralo, aquí tenemos ya el setup, ¿sí? Tenemos ahí, dice, ¿no? El ROM, PCI, ISA, dice BIOS, tanto, dice CMOS Setup Utility, dice, ¿no? Otro modelo, y bueno, y así sucesivamente, jóvenes. Puedo decirles que estos materiales son muy interesantes cada uno de ellos. Así que sugiero revisarlos, Está jóvenes. en la plataforma. Está en la plataforma, jóvenes, todo este material que le estoy mostrando, excepto las tarjetas madre que le he mostrado ahorita, porque eso lo he descargado en algún momento y obviamente son para que le explique también, pero muy similar a eso está allí. Sigamos. Entonces ya hemos detectado estas partes, esas ranuras. Quiero que sepa, jóvenes, que la tasa de transferencia de los datos varía dependiendo del tipo de interconectividad con el que estemos trabajando, con el tipo de medio con el que estemos trabajando. Antiguamente, jóvenes, las redes de datos trabajaban con las redes LAN y era LAN coaxial. Y esa LAN coaxial actualmente se sigue utilizando para poder llevar el internet y el TV cable a nuestros hogares. Dependiendo del tipo, la categoría puede permitir una extensión de 1 kilómetro o tal vez hasta 100 kilómetros. Por ejemplo, el LAN coaxial el que soporta como máximo 1 kilómetro, mantiene la señal, se puede transmitir hasta 10 megabits por segundo. ¿Por qué megabits? Porque aquí está con B chica, por eso es bits. Sin embargo, con el que soporta una longitud o se puede alcanzar una longitud hasta 100 kilómetros, podría, digamos, ¿no?, transmitirse datos hasta 150 megabits por segundo a una frecuencia de 300 MHz. Entonces, debo buscar, digamos, ¿no?, componentes electrónicos que me permitan leer a esta velocidad, jóvenes. Y así, jóvenes, también tenemos una muy utilizada actualmente, como es la red de datos de la categoría 5E, que soporta hasta 1000 megabits por segundo a una frecuencia de 100 MHz. Aún así, fíjese que el cable coaxial puede transmitir datos a una mayor frecuencia. No podemos hablar ya de la categoría 6 porque no hay ni la 7 ni la 8 que ya están implementando. ¿Por qué? Porque no hay redes de datos, casi que en Bolivia muy poca debe haber que hayan implementado por lo menos una categoría 6. Lo que pasa es que las redes de datos, jóvenes, son como los lenguajes de programación. Una vez que uno lo elige una categoría, elige de un tipo, difícilmente uno lo cambia de un momento a otro. Difícilmente. Por eso es que una tendencia para que los cambios no sean muy caros, muy elevados, es que se prefiere utilizar Wi-Fi. ¿Sí? Porque cuando yo tengo que certificar una red, entonces si hay un cable de 5E y estoy queriendo certificar para categoría 7,
automáticamente me aplazo, si vale el término. No se va a poder. Y si usted revisa este material, es una lista de diferentes tasas de transferencias, ¿no? Y velocidades a la que se transmite ciertos datos cuando usted esté trabajando. Entonces, por ejemplo, de pronto usted mira, ¿no?, una tarjeta o una interfaz que es PCI Express y ve que es de 16X, entonces usted ya sabe, mira la tabla y dice, esto transmite a 4000 megabits por carril. Y si usted ve una memoria RAM DDR5, entonces usted dice, esto, ¿no?, esto transmite 16 gigabits, dice, ¿no? ¿A cuánto? A 6000 MHz. Algo muy importante, jóvenes, que hay que aclarar ahora es la siguiente, este chip DMA. ¿Qué es el DMA? El DMA es un chip, jóvenes, intermedio entre la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento masivo, generalmente los dispositivos, ¿sí?, de almacenamiento de datos. De manera que el sistema pueda guardar datos y recuperar datos o leer datos y grabar datos sin necesidad de que el procesador realice una tarea. Solamente el procesador le dice al DMA que haga algo y él lo hace. Entonces, para este fin es de que yo le voy a mostrar esta imagen. En esta imagen vamos a explicar más o menos, vamos a explicar cómo es que se realiza la tarea. Entonces, la CPU le manda, digamos, una dirección, ¿no?, al DMA. Le dice, mire, ¿sabe qué? Quiero que me guarde este archivito, le dice. ¿Sí? Un ratito. La CPU, quiero que me guarde este archivo que está en esta dirección de memoria, le dice. ¿Qué hace inmediatamente el DMA? El DMA agarra y se conecta y lee ese archivo de la memoria RAM. Una vez que tiene los datos, él agarra y lo guarda en el dispositivo. Por dice IO Perimeter Device, dice, ¿no? Es un dispositivo. Puede ser un disco duro, puede ser un SSD, puede ser una USB, cualquier otra. Hagamos el otro proceso. De pronto me dice la CPU que me abra un archivo, ¿sí?, que lea un archivo. Entonces vamos a hacer por este lado, que lea un archivo. Entonces, si le dice que lea un archivo, automáticamente, que recupera un archivo, entonces automáticamente el DMA le solicita al dispositivo que le dé los datos. El dispositivo le responde con los datos y en ese momento, una vez que tiene los datos, agarra y lo escribe en la memoria RAM. Una vez que escribe esto en la memoria RAM, el procesador, obviamente, si es que necesita esos datos de forma urgente, él empieza a leerlo. Entonces de aquí lee los datos. Allá. ¿Alguna consulta, jóvenes? Pregunto. ¿Alguna consulta? ¿Se está comprendiendo la explicación? Bien, entonces ya le he pasado también esa parte de lo que es el funcionamiento del DMA. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes, hasta aquí para que siga avanzando? ¿Está todo claro? Por ahora no, Inge. Bien, ya, listo, jóvenes. Entonces, dice ahora tabla comparativa de las ranuras de expansión de la computadora. Entonces, aquí podemos comparar, jóvenes, digamos, cada uno de ellos,
su tabla comparativa. Por ejemplo, el PCI, que es muy común para colocar tarjetas, donde colocamos tarjetas. Su reloj dice que funciona a 33 MHz. El número de bits que transmite normalmente dice, de acuerdo a la tabla esta, dice que es 32. Datos por ciclo de reloj, un dato. Y el ancho de banda es de 133 megabytes por segundo. Eso es lo que bota por cada segundo. Transmite los datos. Si hablamos de PCI Express 3.0 X16, el reloj de este funciona a 8 GHz. Es nomás bastante rápido. Los datos, número de bits, 16 bits dice que envía. Datos por ciclo de reloj, un dato, un envío por ciclo de reloj. En total, 16.000 megabytes por segundo envía. Y así podemos ver cada uno de ellos. Normalmente, jóvenes, nosotros muy rara vez nos lo vamos a tener que aprender de memoria, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque son tantos, pero tantos datos que difícilmente, a no ser de que estemos trabajando todos los días con esto, ahí sí que nos lo sabemos de memoria, cada una de las velocidades, la frecuencia de cada uno de los componentes con los que estamos trabajando. Así que lo que normalmente se hace, jóvenes, cuando me dan un dispositivo, cuando me dan un chip, me dan un microcontrolador, me dan un hardware, lo que hago es rápidamente leo sus características en su datasheet. Obviamente, mientras lo esté ocupando, lo mantengo en mi mente. Dejo de ocuparlo, ya lo entregué al cliente. ¿Para qué quiero recordarlo? Generalmente, muy rara vez voy a recordar qué fue lo que colocamos todos. Por eso hay un documento que se queda en la empresa que dice, que habla sobre las características técnicas de ese equipo. Cuando le tengo que dar mantenimiento, reviso ese histórico de cómo se ha ensamblado ese equipo, con qué componentes, qué marca, qué modelo, para que yo vaya a darle un mantenimiento o vea la posibilidad de poder o no mejorar sus características. Bien, ahora vamos a ver sobre las unidades de asignación de espacio de disco. Le comento a los siguientes, jóvenes. Cuando yo tengo que guardar un archivo, necesariamente tengo que guardarlo en un sector. El sector es la unidad mínima de asignación de archivos en hardware. Y clúster es la unidad que agrupa uno o más sectores, pero a nivel más que todo de software. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que un sector, en un inicio, jóvenes, no era muy grande los sectores porque los tamaños de archivos no era muy voluminoso. Por lo tanto, un sector normalmente tenía 512 bytes. Luego lo subieron a 2048 bytes. Y a partir del año 2011 tiene un tamaño de 4096 bytes o 4 kilobytes. Entonces, antes, jóvenes, un clúster era el que tenía los 4096 bytes y obviamente el sector tenía 512 y un clúster tenía varios sectores. Así es como se interpretaba antiguamente. Pero hoy en día un clúster y un sector tienen el mismo tamaño. También hay un término que se llama sistema de archivo. Cada disco duro, cada unidad de almacenamiento secundaria, ya sea disco USB o flash memory o CD, jóvenes, tiene un sistema de archivo o se implementa o se construye basado en un sistema de archivo. Los sistemas de archivo más conocidos son NTFS, FAT16, FAT32 y exFAT. NTFS para el caso, por ejemplo, de los Windows actuales. FAT16 cuando era Windows 3.11. FAT32 para Windows XP. Y exFAT
para los dispositivos móviles. Entonces, los dispositivos móviles generalmente, jóvenes, trabajan con el sistema de archivos exFAT. En la tabla siguiente, jóvenes, vamos a ver cómo es que se define, digamos, ¿no?, el tamaño del sector. Por ejemplo, si un disco duro tiene si un disco tiene o una unidad de almacenamiento secundaria tiene entre 2 GB y 2 TB, más que seguro que el tamaño de su sector va a ser de 4 KB. Eso dice aquí. Pero si un disco tiene arriba de 250 MB hasta 32 GB, entonces cada sector va a tener 32 KB. Y si el disco es mayor a 32 GB y 256 TB, entonces el sector va a tener 128 KB. Hablamos de la tabla, digamos, ¿no?, de acuerdo al sistema de archivo exFAT. Bien, ahora internamente el disco duro, jóvenes, como el disco duro es un dispositivo de entrada y salida de datos, el disco duro, vuelvo a repetir, dice que tienen sectores, tiene clúster, que puede ser la agrupación de 2 o más sectores, tiene pista o track, que es toda una vuelta. El disco duro tiene muchas vueltas, entonces tiene muchas pistas, y también organiza un tipo llamado cilindro cuando es, digamos, ¿no?, la sucesión, digamos, ¿no?, el apilamiento de varios tracks, de varias pistas. Internamente, jóvenes, en el disco duro vamos a poder ver lo siguiente. Vamos a ver las pistas, miren, así. Cada una de estas líneas que dan la vuelta es una pista, como la pista para correr que utilizan los corredores. Tenemos también el sector. Tenemos un grupo de sectores o clúster, por ejemplo, en este caso agrupado de esta manera. Y aquí también tenemos un grupo de sector o clúster, pero organizado de forma lineal, aquí de forma concéntrica. Y bien, así que yo le pido de que si pudieran ver algunos videos para poder ver cómo era antiguamente, jóvenes, el funcionamiento del dispositivo. Por ejemplo, aquí podemos ver que está agarrando un disco de 5 1/4 y está cargando un programa. Antiguamente era así. Entonces se leía la información y se cargaba un programa llamado, por ejemplo, PrintShop, dice, ¿no? Antes yo utilizaba un programita de diseño gráfico que se llamaba PrintMagic. Me encantaba PrintMagic porque me gustaba, pues, PrintMagic. Entonces, de esta manera, ¿cómo se imprimía antiguamente, jóvenes? Miren, como pueden ver, las impresoras, digamos, tenían esas pequeñas áreas que estaban en la orilla para que no se desborde, para que haga una impresión correcta. No había la calidad de impresión actual. Y luego, aquí vemos cómo funciona el disco duro internamente, donde vamos a ver este disco duro, miren, y escuchar el el sonido de la cabeza al desplazarse. Está copiando, como podemos ver. Bueno, es una prueba que hacen para que el cabezal, digamos, el disco duro de aquí para adelante ya no va a servir. Ahora vamos a copiar. El disco duro no se debería abrir en cualquier ambiente por la cantidad de polvo que existe. De disco. Así que la probabilidad de que este disco no funcione es alta, mire. Y obviamente el cabezal es el que va desplazándose por las diferentes pistas.
cierto, interesante programa, muy potente. Vamos a aparcar la cabeza. Se aparca la cabeza, el disco duro se detiene. Arranquémoslo. Fijaos lo que hace el disco Mira, cuando ya se está arranca está tan y pulido cuando que para. ni Vamos a está pararle. el plato. El motor cesa absolutamente todo. Le arrancamos. Bien, entonces yo le pido que puedan ver algunos videos vinculados con el funcionamiento del disco duro, ¿sí? Aunque tengo aquí algunos, funcionamiento del disquete, tengo funcionamiento del disco duro, diferencia entre un disco duro SD y otros, almacenamiento de datos en la memoria. Se lo pasaré esto de una vez, para que vayan bien. ¿Les parece bien, jóvenes? Está bien, Inge. ¿Listo? Son hartos videos. Algunas veces me dicen, pero tantos videos, usted vea lo que le parezca interesante, jóvenes, ¿sí? O sea, les paso tantos que a veces, la verdad, todo, algunos dicen, pero mucho para estar viéndolo. Vea las que vea, le parezca interesante. He tratado de organizarlo de la mejor manera, ¿sí? De la mejor manera. Bien, jóvenes. Ya. Les sugiero lo siguiente. Sé de que a veces es un poquito cansador estar en la clase virtual, ¿sí? Les propongo un pequeño receso de unos 10 minutos. ¿Les parece bien, jóvenes? Entonces, jóvenes, ahora vamos a ver esta parte de lo que es los conceptos sobre proceso y cuánto. Cuando hablamos de proceso, jóvenes, estamos hablando de un programa que ha sido cargado en la memoria RAM. Entonces, los programas cuando se cargan en la memoria RAM, las aplicaciones, las apps, cuando se cargan en la memoria RAM, se convierten en proceso. De manera que la CPU le va a asignar un determinado tiempo llamado quantum, un periodo de tiempo llamado quantum, para que la CPU ejecute el código del proceso, o sea, del programa. Entonces, ¿qué es un quantum? El quantum es una unidad de tiempo o cuota de uso de la CPU. Es como un tiempo, un permiso para utilizar la CPU. Yo normalmente cuando pienso en el quantum, pienso en ese tiempito que nos da la cajera para atendernos, para poder retirar dinero. Entonces hágase cuenta que la cajera nos da un tiempo de 15 minutos o 5 minutos para atendernos. Y si no podemos terminar, nos dice que volvamos a la cola. Entonces la CPU internamente, jóvenes, maneja una cola para gestionar todos los procesos. Todos los sistemas operativos multitarea utilizan una cola para gestionar los procesos. Entonces, dice que el quantum generalmente es medido por impulso de reloj, a los que se denomina clock ticks. Y está constituido, dice, ¿no?, por los impulsos o ciclos de reloj transcurridos durante un tiempo aproximado entre 10 y 150 milisegundos. Puede variar eso dependiendo de la velocidad del procesador, del equipo, ¿no? Puede variar, pero este es un rango promedio. Ahora, esta cantidad de tiempo de quantum, que es el tiempo que atiende a cada proceso, lo define el sistema operativo, como también se lo puedo modificar. Dice así: si un procesador tiene 100 MHz de velocidad, entonces transcurrirán 1000 clock ticks por cada segundo. Cada segundo hace, 100 millones de clock ticks cada segundo. 100 millones, si es de 100 MHz. Y si cada interrupción de reloj se produce cada 10 milisegundos, entonces cada quantum estará constituido por 1.000.000 de clock ticks. O sea, en 1.000.000 de clock ticks, jóvenes, es una eternidad, la verdad, todo para el procesador, 1.000.000 de clock ticks, porque muchas instrucciones de la computadora, cuando son a lo menos en procesadores RISC, se ejecutan en un ciclo de reloj.
Ahora vamos a ver este detallito de lo que es proceso y quantum. ¿Cómo yo puedo ver esto de proceso de quantum? Si yo presiono la combinación de tecla Control Shift Escape, yo puedo abrir el administrador de tarea. A ver, ustedes también abran su administrador de tarea, por favor. Ábranlo. Control Shift Escape. ¿Ya abrieron su administrador de tareas, jóvenes? Y maximícelo. Sí. Bien. Entonces, jóvenes, ahora vamos a trabajar con esto, con el administrador de tareas, ¿sí? Voy a pulsar un control inicio y aquí. Fíjese que cuando veo yo el administrador de tareas, veo varios programas que están cargados. Ingeniero, no sale su pantalla. ¿No se ve la pantalla? No. Porque no me han dicho. Yo pensé que ya había compartido. Bueno. De todos modos, jóvenes, cuando yo ya estoy explicando, generalmente siempre explico con la pantalla compartida. Así que cuando ya estemos empezando a trabajar y no ven mi pantalla, ustedes me deben decir de que lo comparta, porque yo siempre trabajo con la pantalla compartida. Entonces, lo que hemos explicado es esta parte de aquí, donde hablamos de las unidades mínimas de asignación, el proceso, el quantum, y obviamente ahora vamos a hacer la prueba. Dijimos que si yo presiono la combinación de teclas Control Shift Escape, yo puedo ver esta ventana. En esta ventana podemos ver los procesos ejecutándose. ¿Se puede ver ahora sí? ¿Pueden ver? Sí, sí, Inge, se ve su pantalla completa. ¿Han activado su ventana de proceso también? Sí, está positivo, Inge. Ya. Muy bien, vamos a analizar. Por ejemplo, fíjese que el programa OBS Studio consume el 21%, 24% de la CPU. Es el programa que está grabando ahorita la pantalla, este programa. Entonces este programa consume harta CPU. También consume buena cantidad de memoria. Y los otros programas solamente cuando se lo invocan, solamente en algún momento. Así que fíjese que el bloc de notas está con 0%. Lo puede ver aquí, del por ciento de CPU, porque el bloc de notas no está haciendo nada. Voy a hacerle un clic y eso va a elevar un poquito el consumo de CPU. ¿Por qué? Porque está en primer plano. Y ahora otra vuelta se coloca en cero. Dice, no sé, me ha invocado, pero no hace nada el tipo, dice, ¿no? Y yo voy a empezar a escribir y van a ver que el bloc de notas va a incrementar su consumo de CPU. Fíjese, solamente el 40% de la CPU de mi computadora funciona, el 40%, pero el 71% de la memoria, o sea que la memoria está bien saturadita de mí. Necesito expandir un poquito la memoria, ¿sí? Y ahora yo voy a empezar a escribir y van a ver de lo que está en cero el bloc de notas va a empezar a subir. Mira, ya está en 0.4, 0.9, 1.1, 1, no, 1, voy a escribir más rápido todavía, 1, 1, 0, 9, 1, 0 y 1. Mire, fíjese, aún así, digamos, no me da toda la CPU, sino lo que realmente necesito para lo que yo estoy haciendo, joven. Bien, entonces, jóvenes, puedo ver ese detalle. ¿Qué más? Yo puedo ver que cuando hay algún proceso que esté ejecutando más, o sea, está consumiendo, digamos, ¿no? Más quantum, me da algunos mensajes en la parte derecha, tanto el consumo energético como también, jóvenes, el consumo de la memoria, la CPU o el uso del disco duro. Para poder eliminar un proceso que esté ejecutándose, simplemente tengo que hacer un clic derecho y le digo finalizar la tarea. Entonces la calculadora, fíjese que aquí está la calculadora, mira, lo tengo aquí la calculadora corriendo. Yo voy a finalizarlo, le digo finalizar la tarea y listo. Y se finaliza la tarea automáticamente. Y ya no está. De esta manera, jóvenes, es que yo puedo cerrar, finalizar algunas aplicaciones que se han colgado, como decimos vulgarmente, o sea que no responden. ¿Alguna consulta, jóvenes?
¿Alguna consulta más? Bien, ahora jóvenes, vamos a explicarle la resolución de los ejercicios, ¿sí? Dice que entramos ahora en los ejercicios de aplicación. La primera serie de ejercicios trata de lo siguiente: investigar y corroborar, dice, ¿no?, si la velocidad de transferencias para escribir o grabar datos en las siguientes unidades secundarias se corresponden con lo descrito. O sea, si son similar a lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo voy buscando, de pronto encuentro que varía un poquito, ya sea en lectura o en escritura. Estos datos los hemos ido coleccionando con los estudiantes durante las clases que hemos tenido en algún momento, ¿sí? Así que hemos ido sacando diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento y hemos visto a qué velocidad transfieren los datos. Miren, y es muy importante esto para poder calcular el tiempo que le va a tomar a un dispositivo, ya sea leer o escribir datos. Aunque hoy en día, jóvenes, ya no hay esa preocupación tan grande como hace muchas décadas de poder manejar esto a una precisión increíble, los tiempos de transferencia de datos. ¿Por qué? Porque hoy en día contamos con memorias pero realmente grandes, procesadores realmente veloces, jóvenes. Antiguamente las computadoras estaban bien restringidas, así que se requería manejar con mucha precisión, mucho cuidado estos cálculos. La siguiente etapa de los ejercicios dice que es el cálculo de cantidad de espacio requerido para almacenar archivos. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, dado un archivo, punto doc de tamaño 341 megabytes, dice, ¿no?, determinar cuántos sectores se requiere para ser almacenado en un disco duro, sabiendo que el sistema de archivo es NTFS. Entonces, si yo quiero recordar un poquito, acuérdense que los archivos se guardan en sectores. Hace rato hemos guardado un archivo, ¿no?, que es apuntes, y tiene 4 kilobytes. Entonces, esto significa que tiene 3 kilobytes ocupando, o sea, tres sectores utilizando para guardar los 3 kilobytes. Entonces, con solución 1, hay dos soluciones, así que vamos a hablar de la solución 1. Dice, considerando que el sector o clúster es de 4096 bytes, que equivale a 4 kilobytes. Calculando tenemos, primero, el tamaño del archivo. Dice que el tamaño del archivo es de 341 megabytes. Pero yo puedo calcular el tamaño del archivo en bytes. Y para ello, ¿qué hago? 341 megabytes lo multiplico, dice, por 2 a la 20. ¿De dónde sale esto 2 a la 20? Sale de esta tabla de aquí. Fíjense, aquí tenemos una tabla. Megabyte, quiero saber cuánto byte tiene, 2 a la 20. Un gigabyte, ¿cuánto byte tiene? 2 a la 30. Un terabyte, ¿cuánto byte tiene? 2 a la 40. Y fíjese, y así sucesivamente me puedo hacer una conversión directa en byte utilizando esa tabla. Vamos para abajo. Entonces me dice de que en este caso yo tendría 357.564.416 bytes. Lo que significa que esa cantidad yo podría dividirlo, ¿no?, entre 4096 bytes, y eso me daría la cantidad de sectores o clúster que yo necesito para poder guardar el archivo. ¿Sí? Una consulta, Ige, tomando en referencia lo que usted nos estaba explicando, nos decían con anterioridad de que los sectores eran unas cosas y los clústeres eran otras cosas. Ya. Pero nos comentó también de que más adelante, por el tema de las altas capacidades que se manejan, se notaba, ya se igualaban lo mismo. Ahorita lo está tomando como si los dos fueran lo mismo. Exactamente. ¿Es correcto? Sí, correcto. Lo que pasa es que en un inicio, jóvenes, los sectores eran pequeñitos y obviamente un clúster podía tener varios sectores, ¿sí? Pero
A manera que fue pasando el tiempo, llegaron a igualar en tamaño. Por lo tanto, para fines del ejercicio lo tenía como sectores o clúster, así que manejémoslo nomás como sectores, no nos compliquemos mucho. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estoy borrándolo esto. Así es. Así que esto vamos con cantidad de sector. Bien. Entonces, por lo tanto, dice, ¿no? Para almacenar el archivo .doc de tamaño de 341 megabytes en el disco duro, se requiere de 87.296 sectores. Así, no le coloquemos cruces. Ahí no, para que no nos compliquemos mucho, vamos a hacer eso. Porque a veces nos confundimos, pues, ¿no? Pero le quiero decir que actualmente hablar de sectores de clúster es lo mismo. Normalmente, jóvenes, cuando yo estoy utilizando programas, estoy leyendo archivos con un programa, entonces me dice que debo leer un clúster. Así me sale, ¿sí? Entonces, a nivel de software generalmente se maneja el término clúster y a nivel de hardware se maneja el término sector. Generalmente hacen algunos libros, algunos materiales, algunas implementaciones hacen esas dos diferencias. Explico el siguiente ejercicio. Es otra manera de poder hacer lo mismo. Dice, tenemos el mismo archivo de 441 megabytes. Decimos que el tamaño del archivo de 341 megabytes. El tamaño de sector es de 4096 bytes. Entonces lo que hago es utilizar la regla de 3 compuesta para poder realizar esa conversión. Digo 341 megabytes, entonces aquí abajo coloco 1 megabyte, ¿no? Equivale a 1024 kilobytes. Y 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. Entonces simplifico los megabytes y los kilobytes y me quedo con bytes. Entonces, total de sector utilizado, dice, ¿no? Es el total de bytes dividido entre 4096 y por lo tanto me sale 87.296 sectores. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? Positivo. Sí. Fíjese que aquí también tengo un archivo de 129 kilobytes y obviamente va a guardar en un SD con NTFS, lo que significa que NTFS es 4096. Hay que calcular. Ahora tengo un archivo MP4 por aquí de 341 gigabytes. Aquí cuánto está por megabyte, ¿no? 341 gigabytes. Determinar cuántos sectores se requiere para ser almacenado en un disco, sabiendo que el sistema de archivo es exFAT. Y exFAT, ¿cuántos sectores tiene? Entonces yo tengo que venir por aquí necesariamente, jóvenes, para poder ver este detallito. exFAT, ¿cuántos kilobytes tiene? Entonces dice que tiene 32 kilobytes. ¿Sí? 32 kilobytes. Entonces con esto, con esta cantidad de ese tamaño es exFAT. Bien, sigamos. Ahora vamos a continuar con el cálculo del tiempo requerido para almacenar archivos en una memoria secundaria. Entonces me dan cierta cantidad de archivos, en este caso me dice calcular el tiempo requerido para guardar 1525 archivos, el artito, en un disco SSD, o sea, de estado sólido, cuyo volumen total de los archivos es de 8527 gigabytes. El tiempo de latencia del SD es de 3,6 milisegundos. ¿Qué me está diciendo con tiempo de latencia? El tiempo para poder guardar un archivo, o sea, no para poder saber dónde voy a guardar el archivo, es de 3,6 milisegundos.
sin tomar en cuenta el tiempo que le va a tomar grabar el archivo. Simplemente el saber dónde voy a guardar el archivo, 3,6 milisegundos por cada archivo. Por eso es que cuando yo copio varios archivos separados, toma mucho tiempo. No es lo mismo que grabar un solo archivo de un solo saque, un solo archivo compreso. Por eso que a veces, jóvenes, cuando quiero llevar muchos archivos, imágenes, de todo, es mejor comprimirlo y lo va a copiar mucho más rápido, porque solamente una vez crea el archivo y el resto es guardar, guardar, guardar y guardar. Y la tasa de transferencia dice que es de 312 megabytes por segundo. Entonces, ¿cómo calculo esto? Dice así, sabiendo que la tasa de transferencia de la unidad SSD instalada en el equipo, dice, ¿no?, es de 312 megabytes. El tiempo de latencia es de 3,6 milisegundos, fíjese, milisegundos. Calculando tenemos que el tiempo de latencia en segundos es igual a 3,6 milisegundos, digo, ¿no? Y lo convertimos a segundos, entonces decimos que 1000 milisegundos equivale a un segundo. Y obviamente operando 3,6 dividido entre 1000 me sale 0,0036 segundos. Luego me dice el volumen de los archivos en megabytes, dice, es el siguiente, dice, ¿no? 8527 gigabytes. Tengo que llevarle ahora a una unidad que pueda procesarlo. En este caso, ¿cuál es la unidad? Megabyte. Entonces aquí está en gigabyte. Para llevarlo a megabyte, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir que un gigabyte tiene 1024 megabytes. Por lo tanto, el gigabyte con el gigabyte se simplifica y automáticamente tenemos la cantidad, el tamaño de los archivos, pero el volumen de los archivos, pero en megabytes. Sería 8.731.648 megabytes. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa en la clase, pero tengo un compañero que me comunicó que se le apagó el celular y quería ver si lo podía dejar entrar. Claro, ya. A ver, ¿quién? Gabriel. Ya. A ver, ¿aló? Está un poquito, ya se tranquilizaron la gente, ya creo que ya no están corriendo, han echado gases. Luego, mamita, luego te llamo, estoy pasando clase. Ya, chao, mamita. Están preocupados, pues han botado hartos gases por acá. Yo salí al descanso y Lianingo de gases había estado fuera. Ya. Listo. Entonces, jóvenes, dice que el tiempo de la tasa de transferencia, ¿dónde estamos? Por aquí estamos, ¿no? Lo convertimos a segundos, por aquí el volumen de archivo lo convertimos a megas. Entonces, teniendo eso, yo ya tengo, ¿qué cosa? El tiempo de tasa de transferencia parcial en segundos, ¿cómo sería? El total de los megabytes del archivo entre la tasa de transferencia del SD. Y con eso ya tengo el tiempo en segundos. ¿Por qué? Porque megabyte con megabyte se me simplifica y me queda solamente los segundos, que equivaldría a 27.986.05, dicen 821 segundos. Ese tiempo, jóvenes, que tengo que sumarlo con, tengo que calcular ahora el tiempo de latencia parcial en segundos cada vez que graba, cada vez que encuentra un lugar para grabar un archivo. Entonces, eso es igual a ¿qué? A la cantidad de archivos, que es 1525 por 0.0036 segundos, que sumados todos hace de 5.49 segundos. Ahora logro calcular el tiempo total de grabado en un SD, que es el total del tiempo que utiliza para grabar más el tiempo que le toma encontrar un lugar para guardar cada archivo, haciendo un total de 27.901.54821 segundos. Ahora, lo único que he hecho aquí, jóvenes, es agarrar una regla de 3 compuesta, digamos, ¿no?, para poderlo convertir a horas, por ejemplo. ¿Qué hago? El total de segundos que tengo lo convierto a horas de la siguiente manera. Digo que
3.600 segundos equivale a 1 hora. Así que segundos con segundos se van a simplificar y me queda simplemente 7 horas. Ahora agarro la parte decimal, o sea 0.75043, que es el resto de la hora, lo convierto eso a minutos. ¿Cómo lo convierto? Dije, ¿no? Esto está en hora. Entonces digo que una hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, el 0.75043 lo multiplico por 60 y tengo un equivalente a 45 minutos. Pero me sigue quedando un 0,258 minutos. Así que ese 0,2, a ver, un ratito, 0. Aquí falta, ¿no? Un 0 más, ¿no? 0.02 58 minutos los tengo que convertir a segundos. Entonces, un minuto tiene 60 segundos, por lo tanto, minuto con minuto se simplifica y me queda solamente el segundo, que sería 15 segundos. Ahora, esto de aquí, ¿qué sería? Esto tendría que convertirlo a milésimas, pero no, hasta ahí suficiente. ¿Para qué más, compañeros? ¿Sí? Hasta ahí suficiente. Entonces, por lo tanto, digo, ¿no? El tiempo requerido para grabar 1525 archivos, dice, ¿no? Con un volumen de 8527 GB se requiere 7 horas, 45 minutos y 15 segundos, dice. Si seguimos esta manera de poderlo calcular. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? Pregunto. Hello. Sí, Ingeniero. Entonces, ahora voy a... También hay ejercicios que tienen que hacer con sus compañeros. Sugiero siempre que lo haga con por lo menos con uno de sus compañeros. No lo haga solito, porque a no ser de que a usted realmente le guste trabajar muy solo, ¿no? Pero yo siempre sugiero de que trabajen con alguien joven, de forma colaborativa, cooperativa. Por eso hemos armado los equipos de trabajo. Pero también si usted se lo hace, no se lo dé por el compañero que no le ayudó. ¿Por qué? Porque lo único que le hace es perjudicarlo. Y usted también no haga eso. ¿Por qué? Porque usted se perjudica. Entonces el día del examen, cuando les damos estos ejercicios, que son similares, no son estos mismos, le cuento, varía en tamaño, en velocidad, en algo varía. Entonces, no lo hacen, pues, algunos, no todos, algunos, pues, ¿no? Entonces yo les sugiero eso. Bien, ahora jóvenes vamos a entrar al cálculo del tiempo requerido para transferir archivos en una red Ethernet o Wi-Fi. Dice, ¿qué tiempo en segundos son necesarios para transferir un archivo de video de 35.958 megabytes, o sea, grandecito, ¿no? De una computadora a otra, si ambas están conectados a una red local Wi-Fi y la tasa de transferencia del Wi-Fi 6 es de 10 gigabits por segundo, dice. Entonces, sabiendo que la tasa de transferencia Wi-Fi 6.0, dicen, o 6, es de 10 gigabits por segundo, calculando tenemos, primero, agarramos este archivo, que es bastante grande, que está en megabyte, y lo vamos a convertir a gigabyte, a gigas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, agarramos y decimos que 1024 megabytes equivale a 1 gigabyte. Megabyte con megabyte se va a simplificar y me va a dar un equivalente a 35.11523 gigabytes. Por un lado. Lo otro dice, la nueva tasa de transferencia, dice, no, tiene que estar en byte. ¿Por qué? Porque creo que lo tengo en bits. Mire, en bits. Tengo que llevarle a byte. Entonces digo, 10 gigabits por segundo, quiero convertirlo a byte. ¿Cómo lo hago? Digo que 8 bits equivalen a 1 byte. Entonces, los bits de aquí, estos bitsitos de aquí, se van a simplificar con este bitsito de aquí y me va a quedar solamente gigabyte por segundo, que equivale a 1.25 gigabyte por segundo. Una vez que tengo esos jóvenes, yo lo único que tengo que hacer es dividir la cantidad de gigabyte con la tasa de transferencia, que también está gigabyte por segundo. Entonces se simplifica gigabyte con gigabyte y me queda la cantidad de segundos. Entonces digo, por lo tanto, el tiempo requerido para transmitir un archivo de 35.958 megabytes de una computadora a otra en una red Wi-Fi es de
28.766.4 segundos. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Aló? Pregunto. ¿Ha quedado claro? Sí, Inge. Entendido. Listo. Entonces, jóvenes, también hay unos ejercicios que tienen que realizar. Si por si un caso no está la tasa de transferencia, jóvenes, ustedes tienen que subir arriba, ¿sí? Vienen aquí a revisar. Miren, aquí están las tasas de transferencia de las diferentes tecnologías, de los diferentes dispositivos de almacenamiento, de los diferentes medios de comunicación. Entonces va y elige. Usted me dice, pero ¿y si yo elijo una, por ejemplo, como aquí hay hartos LAN categoría 6, 5? Usted elige el que quiera. ¿Estamos de acuerdo? Yo nunca le digo, mira, ¿sabes qué? No, es que yo tenía que hacer con esto. A no ser que yo le diga de que ocupe eso en el mismo ejercicio. Caso contrario, usted elige el que mejor le conviene. Voy para el final, jóvenes. Para el final. Entonces, aquí tiene que convertir todos estos archivos a una misma unidad de medida y luego puede trabajarlo. Ahora lo que yo quiero compartir con ustedes, mostrarles que también puedo utilizar Excel para poder realizar estas tareas. A ver. ¿Sí? Mire, por ejemplo, yo puedo hacer para el ejercicio que ya le mostré hace rato, puedo ocupar el Excel. Mire, ahí está el ejercicio de hace rato, ¿no? Mire. Un ratito. Ahí nomás creo que va a ser, porque quise agrandarlo un poquito y no quiero. A ver. A ver. A ver, ahora. Aquí necesito que un poquito. Ahí. Mire, entonces lo mismo. Este es el ejercicio, 341 megabytes. Tamaño del sector. Y luego, ¿qué hago? Hago mi regla de 3. Mire. Coloco eso y luego opero. Realizo las operaciones. Mire, de esta manera. El total de sectores es igual a ¿qué? A este valor dividido entre este valor de aquí. Y luego tengo la cantidad de sectores. Y al final concluyo cuántos sectores tengo. Entonces, usted puede utilizar el programa que quiere, el estilo que quiere, la forma que quiere. Acuérdese que cuando hemos llevado ciencia de la computación, el objetivo era utilizar una computadora para poder solucionar problemas. Y eso es lo que hemos hecho, ¿sí? Hemos utilizado computadoras para solucionar problemas. Así que esto de aquí se lo voy a compartir también por el grupo de WhatsApp. Y se lo paso. Mire, ahí está. Una consulta ahí, las operaciones que nos está dando, ¿por qué medio tenemos que presentárselo así por WhatsApp? ¿O lo hacemos aquí en el campo, en el virtual? Ya. O es solo para practicar. Ya, lo que le estoy mostrando son los ejercicios que tiene que realizar. Ahora, en la guía MAP también hay más ejercicios para realizar. Varios de esos ejercicios los he copiado al documento que le estoy mostrando. ¿Correcto? ¿O no le entendí la pregunta? ¿Va a disculpar? En la guía MAP hay preguntas. ¿Mediante qué medio vamos a presentar esta tarea? Pregunta Inge. Si vamos a hacerlo, si lo vamos a subir al campus virtual o mediante WhatsApp para presentárselo. Lo tienen que hacer a mano. Una sugerencia, lo pueden realizar a mano y le saco una foto, como dice, y luego lo envía como archivo separado. Entonces por el módulo, por el campus virtual. Por eso todo lo envía por el campus virtual. Lo carga a una carpeta, lo sube a una carpeta, todas las prácticas, y comparte el enlace de la carpeta con las prácticas. ¿Allá usted va a habilitar entonces para subirlo, no, Inge? Sí, todo se sube por el campus virtual.
no puede enviar nada por WhatsApp, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo no puedo calificarle por el mismo WhatsApp la nota, no le puedo colocar, porque yo necesito que usted le envíe por la plataforma virtual para que yo ahí le coloque la nota. Así que no envía por correo, no envía por WhatsApp, no envía por ningún medio, excepto la plataforma virtual, porque allí es donde yo tengo que calificarle y de allí va a salir su nota. Sigamos, jóvenes. Entonces, este de aquí ya le pasé, todavía no. Así que ahora les pasaré este más. Entonces le estoy dando otro ejercicio. Miren, más, para que le sirva de guía. Bien, entonces, jóvenes, con esto he terminado de explicar esta parte. Ahora hablaremos de los tópicos del proyecto final, jóvenes, para finalizar nuestra clase virtual del día de hoy, ¿sí? Entonces, acuérdense, jóvenes, que el primer día de clases les he dicho que hay una guía del proyecto final, ¿sí? Y esta guía del proyecto final trata de que usted tiene que pensar cómo puede desarrollar un hardware que refleje la arquitectura von Neumann o la arquitectura de Harvard, cualquiera de las dos. Y obviamente le he pasado este documento que está en la plataforma virtual para que pueda usted decidir qué es lo que quiere hacer. De todos modos, al final le doy algunas sugerencias para el proyecto final. Mire, sistema de control de semáforos, sistema de control de ascensores, dice, ¿no? Sistema de control de abastecimiento. Lo único que yo le pido, jóvenes, que usted mida su capacidad también, pues el tiempo también. Fíjese que esto no es una materia bimodular, es una materia modular, por lo tanto no hay mucho tiempo para poder desarrollar algo. Necesitamos ser muy objetivos en lo que tenemos que hacer. Ahí tengo una consulta, Inge. Ahí dice que puede ser un control de semáforos, ¿no? Uh-huh. Mi consulta es si puedo hacer un cubo LED. ¿Un qué? Cubo LED. Un cubo LED. Un cubo LED. Ahora el asunto está la siguiente. ¿A quién le soluciona ese problema? Acuérdese que un proyecto tiene que solucionar tiene que solucionar el problema de una empresa, una institución, un sector. A alguien le tiene que solucionar el problema. El semáforo, por ejemplo, le solucionaría el problema, digamos, ¿no? a la sociedad en una determinada intersección. Ahora el cubo LED, ¿cómo lo plantearía la solución al problema? Claro, el cubo LED no vendría, sería algo decorativo, ¿Sí? ¿no? Ahora, por eso es que Sí, tiene no solucionaría. una aplicación, ¿no? Tiene que tener una aplicación, una solución. A alguien le tiene que servir. Ahora, si usted me dice, mire, yo quiero hacer, digamos, ¿no? Algo donde yo pueda tener varios LED así y empieza a dibujar letras, qué sé yo, algo así. Ahí ya podemos ver algo, ¿no? Interesante. Y para más de allá, pues usted agarra de alguna manera, coloca un teclado y usted escribe el 5 y pasa al 5, el 6 pasa, ¿no? O un contador. Por ejemplo, los contadores Sí. para esos contadores que hay para cuando nos atienden en las hamburgueserías, nos dicen, ¿no? La ficha 5, la ficha 6, las fichas 7, no sé si ha podido ver eso. Y usted tiene un botoncito de reseteo. Sí, sí. Es interesante también esa solución. Sí, ahí, pero en control de semáforo estaríamos hablando de cuántos semáforos, porque puedo hacer un control de semáforo de un semáforo, ¿no? Pero ¿cuánto sería el tope? Los semáforos que yo quiera. Pues un semáforo, bueno, el semáforo tiene que ser funcional con baterías nomás, con LEDcitos, ¿sí? Y tiene que trabajar con su equipo de trabajo, con su equipo de... Una consulta más, Inge, hablando acerca de ese tema. ¿Necesariamente tiene que ser quemado en una placa o puede ser presentado en un protoboard nomás? Puede ser en protoboard, no necesariamente una placa, ¿sí? Puede ser en protoboard. Ah, ya.
porque no Gracias. esta materia no es electrónica digital que digamos, ¿sí? Ahí sí les van a exigir por una placa, quemarlo y todo lo demás, ¿no? Aquí es protobar nomás. La idea es tener un prototipo para que usted lo pueda presentar a la gente y pueda decir, mire, esta es mi propuesta. Bien, jóvenes, el siguiente es hablarle ahora referente a qué materiales necesitamos para la clase de laboratorio que vamos a hacer el día jueves. Ya le he dicho que no podemos hacer el día miércoles porque el miércoles recién nos incorporamos y el miércoles voy a solicitar, o tal vez mañana ya lo envíe la carta diciéndole que de qué hardware necesito, aparte que yo siempre llevo. Pero si usted tiene hardware, algún hardware, llévelo para que pueda practicar, para que pueda ver, para que pueda investigar, para que pueda ver, para que sepa. Yo lo que le voy a enseñar es una técnica que yo ocupo para poder conocer el hardware, ¿estamos de acuerdo? Para saber si lo puedo o no lo puedo utilizar. Entonces yo le enseño un método, nada más. Ese método obviamente a mí me ha ayudado mucho personalmente y así que yo lo que voy a hacer es transmitir ese conocimiento, no esa experiencia, llámalo más que conocimiento, esa experiencia. Luego vamos a hacer también una interconectividad con transistores, diodos, así que es necesario que tenga un protoboard para poder conectar unos cuantos diodos, unos transistores, hacer funcionar el transistor como si fuera una llave, alimentándolo, digamos, ¿no? Con un determinado voltaje en la base para que pueda, ya sea positivo o negativo, para que pueda lograr el flujo de la corriente en algún sentido. Ahora sí. Y en el siguiente laboratorio ya vamos a ver cómo podemos conectar ya este chip de compuerta AND, OR y así sucesivamente. Entonces, para este primer laboratorio, ingeniero, solo necesitamos ese protoboard que dice o qué más, o qué necesitamos. ¿No le capto? Que para el laboratorio que vamos a tener el jueves, ¿qué materiales necesitamos? Ya, por eso le dije, necesitamos LED, necesitamos transistores, necesitamos diodos, resistencia y es lo más importante, eso. Protoboard, LED, diodo, transistores y los cablecitos de hembra macho, macho hembra que normalmente se utiliza. De todos modos, para mañana le voy a preparar una lista para que ya vaya comprándolo para el día miércoles, ¿está bien? Perfecto, mejor así. Pero de todos modos le voy diciendo para que usted vaya, si tiene, lo vaya metiendo pues, ¿no? En su cajita o en su bolsa de trabajo. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Arte no.